Hola a todos y a todas, soy Miguel Ángel Pérez Molinera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, donde coordino un proyecto de investigación concedido recientemente por el Ministerio sobre los retos de la inteligencia artificial para el Estado social y democrático de derecho. Soy también uno de los promotores del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial que he creado en la Universidad de Oviedo hace justamente pocos días. Muchas gracias por estar ahí escuchándome, donde también me gustaría a mí estar presencialmente, algo que no me ha sido posible en esta ocasión. Y muchas gracias, por supuesto, a los profesores Lorenzo Cotino y Pera Simón y a todas las demás personas involucradas por el ingente esfuerzo y trabajo que han realizado para hacer posible este congreso y la consiguiente publicación de un comentario sobre el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Mi breve intervención tratará de la prohibición de los sistemas de inteligencia artificial que evalúan y clasifican a las personas a partir de datos que no guardan relación con el contexto donde se generaron y que pueden provocar diferentes tipos de discriminaciones. En definitiva, estaremos hablando del artículo 5.1c de la propuesta de reglamento. Como parece evidente, es una cuestión de extraordinaria importancia porque están en juego elementos esenciales del Estado social y democrático de derecho que podrían quedar menoscabados si se permitieran sistemas dirigidos a condicionar la conducta de la ciudadanía y capaces de generar daños sociales y económicos, cuando no físicos o psíquicos. Pero, como es obvio, no se trata de excluir cualquier tipo de puntuación personal que persiga modificaciones conductuales, puesto que hay sistemas no solo posibles, sino seguramente necesarios, ¿no? Sí, el permiso de circulación por puntos sería un buen y conocido ejemplo. Desde luego, el apartado 1c del artículo 5 de la propuesta de reglamento no es uno de los que haya experimentado más cambios entre el contenido fijado por la Comisión en su propuesta y las enmiendas aprobadas el 14 de junio de este año por el Parlamento Europeo. En todo caso, sí hay que poner de relieve ciertos cambios. En primer lugar, el relativo al sujeto al que se le prohíbe introducir estos sistemas. Mientras que en la propuesta de la Comisión se mencionaba a las autoridades públicas o a quien actúa en su representación, tanto la posición común del Consejo como la enmienda del Parlamento Europeo suprimen esa concreción y la prohibición afectará, por tanto a las autoridades públicas como a sujetos particulares, físicos o jurídicos, incluyendo en definitiva también a las empresas. En segundo lugar, la propuesta de la Comisión se refería a la evaluación o clasificación de la fiabilidad de personas físicas, mientras que la posición común del Consejo y la enmienda del Parlamento hablan de evaluar o clasificar a las personas físicas. Es decir, que el análisis no se circunscribe a la confianza que puede generar una persona, sino que alcanza a la persona como tal. Y además, la enmienda del Parlamento Europeo ha incluido a las personas o grupos de personas. Piénsese, por ejemplo, consumidores, trabajadores, etc. En tercer lugar, la enmienda del Parlamento añade que la evaluación o clasificación a las personas físicas o grupos de personas se haga a efectos de su calificación social, de manera que ese sea el objetivo al que se dirigen tales evaluación o clasificación. En cuarto término, las propuestas de la Comisión y del Consejo aluden a características comunes o predichas, mientras que la enmienda del Parlamento también incluye las inferidas. Algo relevante porque las inferencias, como es bien conocido, son conclusiones que se obtienen a partir del tratamiento de datos. Y esa es una de las propiedades de los sistemas de inteligencia artificial, la capacidad de extraer de los datos existentes nuevas informaciones. En quinto lugar, mientras la propuesta de la Comisión habla de clasificación social, el Consejo y el Parlamento utilizan la expresión puntuación ciudadana, aunque desde mi punto de vista no parece que se estén refiriendo a cosas distintas, sino a la clasificación de las personas a partir de los datos conocidos, predichos o inferidos. En todo caso, se mantiene la exigencia de que los datos que pueden generar el trato desfavorable deben haberse obtenido en contextos distintos al de aquel en el que provocarían ese perjuicio, lo que en consecuencia, en principio, nada impediría su uso en el contexto de origen. A este respecto, parece que sí se podrían emplear datos conseguidos en el seno de una relación laboral para llevar a cabo una puntuación de quienes trabajan en esa empresa. O, por mencionar otro ejemplo, datos obtenidos en una relación contractual de prestación de servicios para establecer una jerarquía de precios diferentes a clientes distintos, porque una cosa es la diferencia de precios y otra la discriminación.
Ahora bien, la no discriminación o trato perjudicial, contrario a la prohibición del artículo 5.1c, no excluye que los datos empleados los sean sin conocimiento o incluso sin consentimiento de la persona, lo que puede situarle a esta en una posición de especial vulnerabilidad en los mercados digitales. A modo de recapitulación, cabe decir que los sistemas de inteligencia artificial que proporcionan calificaciones sociales de personas físicas para su uso con fines generales pueden dar lugar a un trato perjudicial o desfavorable, tanto de dichas personas como de colectivos enteros, en contextos sociales que no guardan relación con aquel en el que se generaron o recabaron los datos originalmente, o un trato perjudicial desproporcionado o injustificado en relación con la gravedad de su comportamiento social. En definitiva, esos son los motivos por los cuales la propuesta del reglamento prohíbe estos sistemas. En todo caso, no parece que la propuesta del reglamento esté pensando en la implantación o el riesgo que supondría en Europa de sistemas como el llamado crédito social chino, que da lugar a un sistema de recompensas y castigos en forma de listas rojas y listas negras. Unas de estas listas tienen un amplio alcance, como el incumplimiento de sentencias judiciales, mientras que otras se aplican a sectores específicos, como la medicina o la alimentación. La inclusión en una u otra lista es pública y, en un caso, puede implicar diversos beneficios que van desde la ampliación del acceso a los préstamos hasta una reducción de la frecuencia de las inspecciones o el aumento de las oportunidades en los procesos de contratación pública y de acceso a la financiación, sobre todo para pequeñas y medianas entidades. En otros casos, la inclusión en la lista puede originar barreras de mercado, como restricciones para obtener autorizaciones gubernamentales, mayor frecuencia de inspecciones y prohibiciones para obtener financiación. Ahora bien, que el reglamento no esté pensando en estas prácticas extremas no excluye que tengamos en Europa sistemas de capitalismo de vigilancia empresarial, especialmente en el ámbito laboral. Sea como fuere, si la propuesta de reglamento llega a aprobarse, la prohibición, como hemos dicho, afectará tanto a las autoridades públicas como a sujetos particulares, físicos o jurídicos, incluidas las empresas. Y finalmente, reiterando un poco lo ya dicho, lo que se trata de evitar es, primero, que resulte un trato perjudicial para concretas personas o colectivos enteros en contextos sociales que no guardan relación con aquellos donde se generaron o recabaron los datos, o, segundo, que se genere un trato perjudicial o desfavorable para estas personas o colectivos que es injustificado o desproporcionado con respecto a su comportamiento social o la gravedad. Muchas gracias por vuestra atención.